Estamos en la clase número 21 y hoy estamos hablando en la puerta número 5 que tiene que ver con los rasgos personales del carácter. Estamos hablando en este caso del habla, pero también vamos a hablar acerca del respeto, el amor y el respeto al prójimo, ¿no? A los demás. También ahondando un poco en lo que ya veníamos hablando. Hablábamos de la influencia del entorno, de cómo esto nos influencia a todos, de alguna, ya sea positiva o negativamente. Y entonces por eso es tan importante seleccionar, elegir el círculo con el cual nos relacionamos o donde nosotros vivimos, ya que van a influir mucho en nuestra conducta. Por eso justamente, por ejemplo, antes de participar, por ejemplo, de una charla en donde las personas hablan mal de los demás, y por ejemplo, cometen lo que se llama en hebreo la yonará, uno debe, dice, irse de ese lugar, si es posible no estar en ese lugar, y no relacionarse con gente chismosa, con una sociedad así, porque dice incluso es mejor irte a vivir a la cueva, irte a vivir al monte, irte a vivir digamos, al desierto, que estar vinculándote con este entorno que te contamina y que no te lleva por buen camino, no te deja crecer espiritualmente. Y por lo tanto es importante seleccionar los grupos y buscar la manera de, a su vez, influir positivamente en los demás, digamos, en todas las maneras posibles, dentro de las posibilidades que tenemos, por supuesto. Entonces vamos a hablar un poco acerca, ahondando en lo que ya veníamos hablando, de lo que es amar y respetar a los demás. Entonces habíamos dicho que el precepto que dice ama a tu prójimo como a ti mismo, que está en Baikra, Levítico 19:18, aplica al judío, ¿sí? Y tiene que ver de un judío con otro a ese nivel muy amplio, muy elevado, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, como te amas a ti mismo. Es muy elevado y es un precepto, o sea que hay que cumplirlo. El judío lo tiene que cumplir, mejor dicho. Y si no lo cumple, estaría transgrediendo un precepto. Entonces, por lo tanto, habíamos dicho que para el no judío, para el no ajida, en este caso no es un precepto porque si no, y al no ser un precepto, no tiene ni recompensa ni sanción por ello. Pero sí, obviamente, es loable y obviamente meritorio de alguna manera, por supuesto, aquel que aspira y quiere ir más allá de la letra de la ley, que es mínimamente, habíamos dicho, tiene que ver con considerar al otro, tener consideración del otro, respetarlo. Mínimamente se nos exige eso a nosotros. Pero obviamente, si aquella persona quiere ir más allá de la letra de la ley y quiere ser piadoso, y bueno, sí, por supuesto, está muy bien que lo haga y por lo tanto se anima justamente a que lo haga también así. Bien, entonces es un precepto moral no odiar a nadie en el corazón. Eso lo habíamos hablado también, en cierta manera. Tampoco se debe hacer ni decir nada que degrade o menosprecie a alguien con el fin de causarle vergüenza. ¿Mm? Asimismo, está prohibido maldecir o lo que sería lo mismo, maldecir es hablar mal, ¿no? Hablar mal de alguien. Entonces, todas esas normas también se aplican a lo que uno siente y dice con respecto a uno mismo. No solamente se aplica a nosotros con el prójimo, sino a cómo nos tratamos a nosotros mismos, ¿no? Cómo uno se trata a sí mismo, si uno se maldice a sí mismo, si uno habla mal de sí mismo, si uno se está degradando con las palabras a sí mismo, ¿no? Entonces, así como una persona debe tratar a los demás con respeto, también debe tratarse a sí misma con respeto, ¿eh? Sabiendo de que uno es imagen, tiene la imagen y la semejanza del Creador, es una chispa divina y que tiene dignidad y que debe ser bien tratado. Así es lo que debe ser. Entonces, al menos, como dijimos, nosotros llevamos dentro, como dijimos, la imagen de Dios, del mismo Creador. Por lo tanto, merece que uno mismo se trate bien. Quien obtiene honor, por ejemplo, degradando a otra persona, dice que no tiene, nos dice los sabios, que no tiene parte en el mundo venidero. O sea, es muy serio aquel que quiere lograr un lugar o prestigio o avanzar degradando a otro. ¿Sí? Es decir, para conseguir un trabajo, para conseguir una posición, para conseguir ventaja.
hablar mal del otro. Eso es terrible. Dice que la persona que hace esto no tiene parte en el mundo venidero. Y lo mismo se aplica a quien avergüenza también al prójimo, a las otras personas deliberadamente en público, ¿sí? O sea, es causarle vergüenza en público, hacerlo sonrojar, hacerlo ruborizar, ¿no? Ante los demás, haciéndole pasar una gran vergüenza. Entonces, esto obviamente es un detalle que tiene que ver con no cometer asesinato, ¿no? Porque en cierta manera estamos haciéndole un daño. El precepto de no asesinato tiene que ver con no asesinar, pero también tiene que ver con no hacer daño físicamente y tampoco con las palabras. Entonces, en cambio, la persona debe proteger, uno debe proteger tanto el honor de los demás como el propio, ¿sí? Entonces, así como uno cuida del honor de uno, y obviamente que no se lo vea a uno, eh, digámoslo así, cuida su manera de conducirse, y para que justamente no sea un mal ejemplo para los demás. Entonces uno tiene siempre que proteger el honor de los demás, y como dicen los sabios también, uno debe hablar de lo bueno de los demás, o sea, ver los puntos buenos, los puntos positivos del otro, ¿no? Tener ojo bueno, un ojo bueno es ver lo bueno del otro, y no un ojo malo que es ver lo malo o envidiar, ¿no? Dios libre. Entonces, estas normas de conducta correctas se incluyen en la regla de oro universal, que está enunciada por el gran sabio Gilel, que dice: lo que te es odioso a ti, lo que no te gusta, no se lo hagas a otro. ¿Mm? Asimismo, también se afirma en la Torá, como dijimos al principio, en Baikra, en Levítico 19:18, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Eterno, dice, ¿sí? Entonces, también eh, habla de que dice yo soy el Eterno, también tiene otras interpretaciones, como que justamente cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, en realidad yo soy el Eterno, como diciendo estás amándome a mí, ¿no? Entonces también está diciendo en otra palabra, si vos amás a otro, también me estás amando a mí. Entonces, porque obviamente en el otro está la imagen divina. Una persona piadosa solo hablará de alguien para elogiarlo, como dijimos, para hablar bien del otro. Siempre tomando en cuenta lo bueno del otro, los puntos fuertes del otro, lo positivo del otro. Y siempre va a mirar a los demás con benevolencia, con misericordia, con benevolencia. ¿Sí? Sabiendo de que, obviamente, todos tenemos errores, pero también tenemos virtudes. Y a nosotros no nos gusta que hablen mal de nosotros y que solamente estén hablando de nuestros efectos, de las cosas que hacemos mal o que hicimos mal. Sino nos gustaría que todo el mundo hable al menos de las cosas buenas que tenemos. Bueno, así tenemos que hacer con los demás, esa es la regla de oro, ¿no? Como parte justamente de la prohibición de odiar a los demás, ese versículo mismo comienza diciendo, no te vengarás ni guardarás rencor. Y ahora vamos a ver un poco a qué se refiere, qué significa vengarse, qué significa guardar rencor, según la Torá, ¿sí? Entonces, ¿qué significa vengarse? Por ejemplo, vamos a hablar de dos personas, la persona A y la persona B. La persona A pregunta, préstame tu hacha, por ejemplo, préstame tu hacha. Y la persona B le dice, no, no te lo voy a prestar. Al día siguiente, la persona B, que le había negado el hacha al otro, necesita pedir prestada, por ejemplo, una hoz, que es para cegar, ¿no? Es para cosechar, por ejemplo, trigo. Entonces le pregunta a la persona, préstame tu hoz. Y la persona le responde, así como tú no me prestaste el hacha, yo tampoco te voy a prestar la hoz. Y esto se considera venganza. Y obviamente es un rasgo, ya que estamos hablando del rasgo de carácter, es un rasgo negativo. Es un rasgo negativo. En cambio, lo que realmente se debería hacer es ayudar a los demás de corazón, sin tomar represalias por los agravios que la persona le haya causado en el pasado. Es un poco, es para poder lograr la corrección. Porque si nosotros estamos haciendo lo mismo que hace el otro, estamos aprendiendo lo malo, en realidad, a hacer lo malo, no lo bueno. Y nosotros tenemos que hacer lo bueno y a su vez, de esta manera, con el ejemplo, motivar a otros a que hagan lo mismo. Y no a la inversa, no al revés, ¿no? Entonces, no hacer lo malo que los otros hacen, sino hacer lo bueno que los otros no hacen, que puede servir a los otros también como un ejemplo, ¿no es cierto?, para mejorar. ¿Qué significa guardar rencor? Entonces ahí vamos a hablar nuevamente, tomando este ejemplo de la persona A y la persona B, no damos nombre, simplemente
A, letra B, dice, la persona A le pidió a la persona B, préstame el hacha, por ejemplo, y la persona B no quiso prestársela. Al día siguiente la persona B le pregunta a la persona A, préstame tu hoz. Y la persona A le dice, aquí la tienes a la hoz, te la presto, pero yo no soy como tú, que no me has prestado lo que te pedí. Y tampoco te estoy devolviendo un favor porque no me hiciste. Entonces es una forma de reproche, es una forma de estar, digamos, enojado en el corazón, en su interior, albergar enojo por la actitud del otro. Entonces se lo hace saber al otro, ¿no? Entonces te lo doy, pero yo soy mejor que tú, no soy como tú, que tú eres una persona que no hace esto, que no hace aquello, un reproche. Entonces, quien actúa así, que guarda rencor, dice los sabios, en cambio, uno debería extirpar ese resentimiento del corazón y no recordar lo que pasó. Aunque duele, hay que desarraigarlo. Haya dolido, hay que desarraigarlo para que eso no domine nuestra conducta, ¿no? Nuestros pensamientos y a su vez nuestra conducta. Por lo tanto, cuando alguien que no ha sido de ayuda se acerca pidiéndonos auxilio, se le debe brindar con generosidad sin pensar en los agravios pasados, en la falta de atención, en la falta de bondad, de gentileza, de humanidad, etcétera, que han tenido con uno. Pues guardar rencor puede llevar, inclusive, si uno lo alimenta el rencor y no lo busca neutralizar y extirpar, puede llevar a la persona a la venganza. La venganza significa terminar de dañar al otro por el enojo y la bronca que uno fue acumulando. Entonces, es llegar a acciones inclusive, ¿no? Acciones de daño a los demás. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, porque a veces los daños se pueden hacer directa o indirectamente, ¿no? A veces la persona simplemente con dar una mala referencia de alguien o decir no le hagas ese favor al otro, está haciendo un daño. Entonces, porque está teniendo bronca con lo que pasó con esa persona. Entonces, no deberíamos actuar de esta manera, ¿no? Entonces, seguir estas reglas es la manera correcta de proceder, lo que permite instaurar un entorno social estable y también, por ejemplo, realizar comercio, digamos, tener relaciones comerciales sanas, ¿no? También, cuando las personas actúan de esta manera, el comercio, por ejemplo, dentro de lo que es comercial laboral, las cosas funcionan mejor. Este comportamiento ejemplar fue demostrado por el justo José o Yosef. Aunque sus hermanos lo habían vendido como esclavo a Egipto, él no se vengó de ellos, al contrario, sino que cuando los vio nuevamente les hizo bien, o sea, les devolvió con bien lo malo que le podrían haber hecho en su momento. Entonces Yosef les dijo, no teman, yo los voy a sustentar, les voy a proveer a ustedes cuando no tenían para comer y a sus hijos pequeños y los consoló y les habló al corazón. Esa fue la actitud de Yosef el Sadik, o sea, el justo, que según Bereshit 50, 20 y 21, Génesis 20, 50, 21, que justamente ahí vemos la actitud de un justo, la actitud de una persona justa, que no guarda rencor, sino que a su vez devuelve bien por mal, ¿no? Así debería ser. Entonces las directrices anteriores constituyen el camino correcto de las personas sabias, ¿no? Porque sabemos que todos estamos en el mismo barco, todos somos lo mismo, todos estamos, no podemos decir que el otro es el otro y yo soy otra cosa aparte, porque en realidad todos somos lo mismo, somos la misma humanidad, que tarde o temprano lo que le pasa al otro me termina recayendo en mí, ¿no? Entonces, que al otro le vaya bien, a mí también, a la larga me va a ir mejor. Entonces me va a repercutir para bien. Entonces siempre está eso de pensar que no somos solos, independientes, sino que todos formamos parte de esta humanidad. Y que el otro también es tiene tanto la imagen divina como yo, y forma parte de esa gran alma universal como yo también. Por lo tanto, tenemos que ver al otro como realmente lo que es, ¿no? No como alguien de que no me importa lo que pase con esa persona, no tiene nada que ver conmigo, porque sí tiene mucho que ver aunque nos cueste aceptarlo, sí tiene mucho que ver. Entonces, además, la cualidad piadosa de amar al prójimo fue una característica excepcional de Aarón, el sumo sacerdote, como afirma en Pirkei Avot, en Ética de los Padres, que Gilel justamente nuevamente dijo, sean los discípulos o los estudiantes como los estudiantes de Aarón, discípulos de Aarón, amando la paz y buscándola,
amando a sus semejantes y acercándolos a la Torá, o sea, a la sabiduría, acercándolos a la sabiduría que les va a permitir vivir correctamente y beneficiarse de ella. Y obviamente estos discípulos amaban la paz y buscaban siempre la paz con todas las personas y pacificar las relaciones, ¿no? Que traer paz a las relaciones entre las personas y no generar conflictos, al contrario. Si bien no existe un precepto para que un noágida, un hijo de Noah o un no judío, acerque a otros noágidas a la Torá, a la sabiduría divina para nosotros, los noágidas, como sí lo hay para los judíos, entre ellos, obviamente queda claro, sin embargo, por el ejemplo de Abraham, que uno debe guiar a otros hacia la verdad del Dios único y hacia aquellas formas de conducta que se ajusten a esa imagen divina que cada persona tiene, ¿no? Entonces, es una conducta ejemplar, es una conducta piadosa, es una conducta que se recomienda, que obviamente está bien que uno lo haga y así debiera procurar, eh, que obviamente trae mucho bien al mundo. Ahora, ¿cuál era el método que nos dicen los sabios que Aarón utilizaba para buscar la paz entre las personas o traer paz entre las relaciones humanas? Y dice que cuando él veía dos personas que estaban peleando, estaban discutiendo, se acercaba a cada una de ellas sin que la otra lo supiera. Y les decía, ¿ves cómo tu compañero está arrepentido realmente y se siente mal por haberte ofendido? Justamente me pidió que yo me acercara para pedirte disculpas por él. Y entonces, mediante este método, Aarón hacía que, a través de este método, ambos compañeros se terminaban reconciliando y se terminaban abrazando y terminaban sanando esa situación a causa de su intervención pacífica, ¿no? Pacifista. Entonces, obviamente, el ser un instrumento para pacificar es algo muy elevado, porque eso trae bienestar a la comunidad, a la sociedad en general, ¿no? Cuando una sociedad se divide, no prospera. La sociedad tiene que estar unida, ¿no? Y dejando las diferencias de lado y unirse simplemente por el hecho de que somos todos parte de lo mismo, ¿sí? Entonces, y que la vida del otro sí también me interesa, como es importante, como también la mía, y somos todos parte de un rompecabezas, cada uno una pieza única que tiene una misión especial y que nadie lo puede reemplazar y que es importante tanto como el otro. Todos tenemos una gran importancia en el mundo, por algo estamos. Ahora, el tema es asumir cuál es nuestra función y hacerlo. Y no desperdiciar el tiempo haciendo cualquier cosa que no ayuda, no aporta nada a nadie, y menos haciendo lo contrario a lo que es correcto, que viene a dividir y destruir, ¿no? Por supuesto que no. Entonces, bueno, cómo amaba a las criaturas y las acercaba a las personas y cómo las acercaba a la sabiduría divina Aarón. Cuando sabía de alguien que había cometido una falta contra otro, por ejemplo, se acercaba a él con amabilidad, lo saludaba y entablaba amistad con él. Entonces aquella persona que había cometido una falta se avergonzaba y pensaba, si esta persona tan justa, tan correcta, supiera las cosas que yo hice, seguramente se alejaría de mí y ni siquiera me miraría a los ojos, ni se atrevería a hablarme. Pero como debe pensar que soy una persona buena, una persona honorable, voy a cambiar mi comportamiento para ser digno justamente de esta actitud que estoy teniendo y estoy recibiendo de esa persona justa. Entonces, de esta manera, el transgresor se arrepentía y cambiaba su comportamiento para bien. Entonces, esto es algo muy interesante, que viene a veces a diferir de otros consejos que se dan de cómo, por ejemplo, corregir a un hijo, ¿no es cierto? Cuando un hijo está haciendo algo malo, ¿cómo debiera uno corregirlo? No reprochándole, no haciéndolo sentir mal ni humillándolo, sino que debiera decirle, tú eres una persona con un gran potencial, lo estás desperdiciando. Podrías estar haciendo tantas cosas muy grandes, porque lo podés hacer, y yo confío que vos lo vas a poder hacer. Entonces, de esa manera, uno en la persona está depositando una cuota de confianza, le está dando valor, y ya no está yendo a la persona desde una mirada negativa y destructiva, ¿no? Sino que está yendo a la persona con un mensaje que lo empodera, que lo valora, que lo levanta,
le da importancia, le brinda importancia. Entonces, de esa manera se logra mucho más que de otra forma que es de la forma negativa. ¿Sí? Haciéndolo de una forma positiva se logra más que haciéndolo de una manera negativa, la corrección, por ejemplo. Entonces, de esta manera, el transgresor dice que se arrepentía y cambiaba su comportamiento para bien, porque por la actitud de la persona, que era la actitud realmente que lo motivaba a cambiar, ¿no? Y a ser digno de ese trato como persona con honor. Entonces, bueno, respecto a esta práctica, el Creador nos dice, según el profeta Malají, 2:6, dice, en paz y rectitud Aarón caminó conmigo y apartó a muchos de la maldad, ¿no? Apartó a muchos de la maldad, o sea, de aquellas cosas que son negativas, de una forma de vida negativa sería la maldad, ¿sí? De una forma que no ayuda, que no suma, que destruye, que divide, que daña, ¿no? Esa sería la vida de maldad. Entonces, bueno, en resumen, la sabiduría de una persona en cuanto a estas cualidades radica en que no odia a los demás, incluso si le han hecho daño, sino que los perdona. No se venga y actúa con paz hacia todos. Obviamente nadie nos está diciendo que tenemos que estar todo el tiempo juntos, que somos amigos, que como... No, nadie está diciendo eso. Pero mínimamente que uno no guarde rencor y que actúe siempre con paz y con buena actitud hacia todas las personas. Además, es propio de una persona piadosa, significa que va más allá de lo que es obligada, está obligada a hacer, buscar la paz y amar a toda la creación, esforzarse por ayudar a los demás, brindar bondad y ayuda tan rápidamente como cuando uno lo necesita, cuando alguien lo necesite, ¿no? Entonces, eh, esa debe ser la actitud correcta, elevada, una actitud elevada de la persona, del ser humano, ¿no? Que se espera y que se pondera también. Bien, ahora sí viene la otra parte que habla del hablar, de qué cuidado que tenemos que tener las personas al hablar con nuestras palabras. Nuestras palabras pueden dar vida, como también pueden dar muerte, pueden levantar, pueden hundir, pueden animar, pueden desanimar. Es terrible es terrible y tan grande a su vez lo que la persona puede hacer con su habla, con su palabra. Entonces, por eso siempre tenemos que buscar la manera correcta de hablar para ayudar y bendecir a otros, animar a otros, y no hacer daño a través de las palabras, ¿no? Las palabras se puede hacer mucho daño, incluso está a tal punto que las personas no se olvidan más a veces de una palabra que alguien le dijo y lo ha herido tanto, no se los olvida jamás. Entonces, es una acción también. La palabra es una forma de acción que no, si bien no es física, directamente física, como un daño, una lesión, por ejemplo, que se le causa uno al otro, es una acción física, porque ya entra al mundo físico, digamos, a través de sonido y de un lenguaje, y que obviamente la persona lo toma, lo recibe, lo interpreta y le puede hacer bien o le puede hacer mal. Entonces, también está en el mundo de la acción, el tema de la palabra. Entonces está prohibido avergonzar a otra persona, causarle vergüenza, ¿sí? Aunque sea con palabras, o insultarla con un nombre que lo avergüence. Por ejemplo, también eso de usar sobrenombres, o usar palabras, hoy se habla mucho del bullying, ¿sí? Usar palabras discriminatorias, términos discriminatorios, eso no debiera existir en nuestro vocabulario, nunca, jamás, en nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Porque las personas se llaman como se llaman. Si se llama Pablo, es Pablo, no es Pepito, no sé, el rata, el mono, el no sé qué, como muchas veces se tratan las personas, ¿no? Eso es una forma denigrante de trato. Por más que el otro le diga, sí, está bien, no hay problema con eso, pero por dentro no les gusta, estoy seguro que no, y eso lo he visto y lo veo porque soy docente y lo veo muchas veces, que para no tener problemas dicen, sí, no hay problema, no hay problema, pero después sufren esas palabras que se le dicen a ellos, que son discriminatorias y que son agresivas, en cierta manera. Entonces, la persona tiene un nombre y que por ese nombre tiene que ser llamado y debe ser respetado al igual que a cualquier persona que por ahí consideramos que están en un nivel de mayor. Estamos todos al mismo nivel en realidad. No hay nadie que tenga un nivel mayor y otro en cuanto al trato personal. Entonces, eh, entonces, eh, entonces no se debe insultar, por supuesto, con un nombre que avergüence, a través de sobrenombres o nombres que le causen vergüenza, o hablar delante de esa persona sobre un asunto que le cause incomodidad. Justamente aprovechamos para
La persona a veces aprovecha esa oportunidad para hablar algo que sabe que le va a molestar al otro, simplemente por una maldad, ¿no? Y eso muchas personas lo hacen, si esperan que la persona esté allí para hablar de lo que no le gusta al otro hablar, que se hable. Entonces, eso es maldad, eso no se tiene que hacer. Los sabios dijeron: quien avergüence a un compañero en público, hasta el punto de que su rostro se ruborice, por ejemplo, no tiene parte en el mundo venidero. Entonces, siguiendo este principio, Tamar, por ejemplo, si conocemos lo que pasó con Tamar y Eudá, que Tamar era la nuera justamente de Eudá, bueno, toda la cuestión que devino de esa situación. Ella no quiso divulgar lo que había pasado con su suegro, justamente para no generarle vergüenza, ¿no? Entonces decía, ella dijo en ese momento: mejor morir que avergonzar a esta persona, que era su suegro, en público, ¿no? Contar lo que había pasado para hacerlo avergonzar y quedar mal. Entonces prefería callarse, en ese caso, y no hacerle ese daño tan grande a través de las palabras. Entonces, obviamente está prohibido difundir chismes, cosas que obviamente uno conoce y que va a perjudicar seguramente al otro. Entonces, ¿quién es un chismoso? ¿Qué se entiende por chismoso? Quien recopila información y luego va de persona en persona diciendo, por ejemplo: esto es lo que dijo tal y tal persona. Cuenta lo que el otro dijo, cuenta lo que el otro hizo. Y esto es lo que oí hablar de lo que le oí decir a fulano. Entonces, aún si las afirmaciones, las cosas que pueda contar fueran ciertas, eh, estas cosas son las que traen destrucción al mundo, ¿no? Destruyen a las relaciones humanas, separan a las personas, causan destrucción, eh, y por eso no deben ocurrir, no deben tener lugar. Consideremos lo que sucedió, por ejemplo, cuando Doeg, el edomita, chismeó al rey Shaul acerca de los sacerdotes judíos en la ciudad de Nob, lo que provocó la muerte de todos esos sacerdotes. O sea, por un chisme murieron todos ellos, ¿no? Entonces, a veces por un comentario, y eso va a volver en daño hacia el otro, ¿no? Porque no sabemos cómo el que recibe va a actuar cuando se le cuenta algo que no le viene bien, ¿no? Entonces, eh, justamente por haber causado esto, Dod fue maldecido, dice, por el rey David, y murió a la mitad de su tiempo de vida que podría haber tenido, ¿no? Murió joven. Entonces, obviamente, son cosas serias que pueden hacer mucho daño. Una palabra, un comentario, un chisme, puede hacer mucho daño. El chismoso no es el único que transgrede cuando difunde palabras. Quien escucha los chismes también, porque ¿qué pasa? Comete una falta mayor aún, porque permite y fomenta el chisme, porque el chisme no existiría si no hay nadie que lo escuche. Entonces, si no hay nadie que escuche los chismes, no hay chismoso, el que valga. Acá no hay más chismoso, pero el chismoso está porque está el que escucha. Entonces, también está prohibido escuchar los chismes o estar participando de reuniones donde solamente se habla de los demás y se comenta de los demás y Dios libre. Por lo tanto, está prohibido escuchar los chismes, a menos que se considere crucial prestar atención a esas cosas, eh, porque justamente eh, es necesario para el bien de alguien, ¿no? O sea, eso ya lo hemos hablado en la clase anterior. Entonces, obviamente, cuando uno o dice o me recibe algo que tiene que ver con otra persona, tiene que ser para un bien de la otra persona. O sea, por ejemplo, como dijimos, me vienen a decir algo para que yo interceda para ayudar a esa persona a cambiar de actitud. Me están contando que está desviándose, haciendo otras cosas, aquello, y vos podés hacer algo para poder lograrlo. Y yo sé que te lo comento para que vos. Y yo, si puedo hacer algo, lo voy a ayudar y esa persona se va a beneficiar. Pero son siempre para beneficiar a los demás, no para hacer un daño, simplemente o para gozar de hablar mal nomás, ¿no? Porque hay gente que solamente parece gozar del momento que está hablando mal nomás porque le gusta hacerlo. Sin ninguna finalidad, simplemente porque le gusta hacerlo. Entonces existe una transgresión mucho más grave que el simple chisme, que se dice en hebreo lashon hara, lengua maligna, ¿no? Que tiene que ver con difamación, con la difamación. Es decir, difundir información negativa sobre otra persona. Esto se aplica incluso si lo que se dice de la persona es cierto, como dijimos, y tanto si la persona de la que se habla está presente o no está presente. Está mal que se haga, aunque dicen yo lo dije, pero se lo dije en la cara, pero tampoco está bien, porque lo estás avergonzando en público, estás hablando cosas negativas de él,
no es en la cara ni en la cara, en ningún momento. Si decir algo sobre una persona pudiera causarle daño, algún daño a ella o a sus bienes, a sus propiedades o algo que posea, o incluso si solo le causa vergüenza, obviamente, por ejemplo, puede llegar a avergonzarla, molestarla, asustarla al saber lo que se dijo. Se considera obviamente difamación o la zona. Como hemos mencionado antes, quien escucha y acepta las palabras negativas de alguien así comete también una falta mayor, pues permite y fomenta su difusión. Esto pasa con todo. Si no hay quien acepte esas cosas negativas no prosperan, no están, porque no hay nadie que las consuma, que las reciba. Entonces, con todas las situaciones negativas pasa lo mismo. Si no hay consumidores, aquel que quiere hacer de eso un comercio se funde. O sea, no, digamos, no va a prosperar porque no tiene quien le reciba lo que tiene para entregar. Es así con todo. Entonces es común pensar que yo he hecho mal, solo conté algo o conté algo que escuché, ¿no es cierto? Por lo tanto, todos están obligados a alejarse de lo más posible de esta transgresión, o sea, obligados moralmente, éticamente, ¿no? Ya que estas son cosas, son formas en que la inclinación al mal incita a participar de lo malo, ya sea hablando lo malo de los demás o escuchando lo que se habla mal de los demás. Está prohibido sentarse también, como dijimos antes, en las clases pasadas, con personas que tienen el hábito de continuamente calumniar y chismear. Siempre te la pasan hablando mal de los demás. Y uno se prende, o al menos termina escuchando y a veces participando de alguna forma. Entonces es difícil mantenerse neutral en un lugar donde todo esto ocurre continuamente. Uno, si no puede, ya vamos a ver que también hay casos donde no podemos evitarlo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en algunos ámbitos laborales es imposible evitar y que uno debiera hacer. Entonces, bueno, si uno tiene la desgracia de encontrarse en una reunión así, donde las personas siempre hablan mal de los demás, parece que es la única forma, es lo único que saben hacer, y no quiere él participar porque no quiere, considera que está mal y se mancharía a sí mismo, digamos, espiritualmente. Entonces, o no logra, por ejemplo, convencer a estas personas que dejen de hablar mal de los demás, o no podría hacerlo, al menos debería abstenerse de participar de la conversación. Mínimamente, lo primero que debe hacer es no participar de la conversación. La persona está en otra. Ahí sí se permite mirar el celular y buscar otro atajo. Eh, no sería mejor pasar a veces de maleducado o de persona que no estaría presente que participar de eso, en esos casos, ¿no? Entonces, no mostrar aprobación ni satisfacción alguna hacia lo que se está diciendo y mantenerse firme en no creer en ningún chisme que se cuente sobre otras personas. ¿Sí? Es decir, cuando se habla de eso, no, yo no creo esas cosas, no las creo. Simplemente, no las creo, listo. Yo me mantengo aparte totalmente de eso. Soy una persona piadosa, entonces, siempre decimos piadoso, pero siempre le explicamos el sentido, para que no se lo vea como un término, porque muchas veces se lo toma como un término religioso. El piadoso significa ir más allá de lo que es debido. O sea, uno se debe a ciertas cuestiones que obviamente hoy serían sancionadas por la misma justicia. Obviamente que esas cosas no hay que hacerlas, pero si la persona quiere hacer aún un bien mayor, ir más allá de todo lo que estaría obligado a hacer, eso sería piedad. Entonces una persona piadosa evitará el chisme y la difamación en la medida de lo posible y será cuidadosa en todo lo que dice. No debería involucrarse de ninguna manera entonces en la difamación. Esta es la expresión que los sabios usaban para describir las insinuaciones negativas que se hacen sobre alguien sin mencionar nada específico. Como por ejemplo, no hables de fulano, por ejemplo, no hables de fulano, no quiero contar lo que pasó. A veces no hace falta nombrar, sí, o digamos, decir algo de alguien directamente, sino simplemente referirse a él como diciendo, no quiero ni contar lo que pasó con tal persona. Entonces, o cosas similares como estas, ¿no es cierto? La razón es que estos comentarios insinuantes hacen o harán que otras personas comiencen a hablar de esa persona. O sea que es un disparador. Sería como un disparador para que otros empiecen a hablar más, ¿no? Se arme esta situación de que todos hablan mal de él. Entonces, es decir, es tirar la piedra para que empiece, ¿no? Toda la avalancha. Y esto está mal.
también está mal hacerlo, es decir, no contar nada, pero a empezar a ser la persona que haga que se empiece a hablar mal de otro, ¿no? No quiero ni contar lo que pasó, ni contar lo que hizo, ni contar lo que me enteré, o lo que me enteré, cosas así. La razón es que estos comentarios insinuantes harán que otros comiencen, dijimos, a hablar de esa persona de forma negativa y eventualmente le va a resultar en un discurso malicioso, difamatorio, etc. De igual modo se considera de polvillo de razonar cuando alguien, o sea, algo residual, algo mínimo, cuando alguien habla favorablemente de una persona, por ejemplo, en presencia de los enemigos. O sea, cuando alguien habla bien delante de una persona que no los puede ver a esa persona. Hay alguien que no las puede ver a esa persona y uno a propósito empieza a hablar bien del otro, para que a su vez esa persona que no la quiere empiece a explotar, empiece a decir, pero no es ninguna buena persona, no es así, y empieza a hablar mal. Entonces, pues esto seguramente va a hacer que esta persona vaya a refutar esos elogios y comience a hablar mal. Entonces es como poner el dedo en la llaga. Entonces, como decimos, el dedo en la llaga y la persona comienza a hablar mal. Tampoco se debe agradecer ni alabar a alguien en voz alta en público, ya que quienes lo oigan podrían verse tentados a aprovecharse de esa persona. ¿Sí? Por ejemplo, hacer propaganda de alguien que después le va a causar problemas. Por decir, ay, acá hay alguien que sabe hacer esto, es tan bueno en esto", y las otras personas dicen, ah, ya, y bueno, la van a empezar a molestar para que le haga favores, y entonces la persona dice, pero ¿por qué habló? ¿Para qué habló? Ahora me están acosando, me están pidiendo, me están molestando. También, tampoco está bien esto de hacer propagandas así, en tanta propaganda, porque por ahí pueden eso ser, en algunos casos, no siempre, pero bueno, en algunos casos, puede redundar en un daño al otro, ¿no? Entonces, al respecto, el rey Salomón, dijo en Proverbios 27:14, quien bendiga a su amigo en voz alta, temprano por la mañana, con fuertes agradecimientos por los favores recibidos la noche anterior, será considerado una maldición para él. O sea, va a terminar siendo una maldición para él de tantas cosas buenas que uno dice en público, porque en algunos casos pasa a que las personas empiecen a querer sacar ventaja de esta persona, ¿no? O sea, esta persona es tan buena cuando siempre te hace favores, entonces lo voy a pedir. Entonces le voy a pedir a esta persona que hace tantos favores y ahí van a empezar a caer los que piden, ¿no? Y la persona no va a saber qué hacer con tanto, ¿no? Y dice, oh, pero, bueno, entonces estas cosas no son buenas. Se debe evitar frecuentar reuniones de personas frívolas que se sientan a decir tonterías. Y esto se aplica esencialmente si suelen usar blasfemia, o sea, hablar mal de otros o insultar o entonces, involucrarse en tales cosas aleja a la persona del mundo. Hablamos aleja a la persona del mundo significa que la persona se aleja de ese mundo ideal, de ese mundo que debiéramos tratar de construir entre todos, ¿no? Que es el mundo en donde las personas se refieran bien al prójimo, donde sea un ambiente de construcción, ¿no es cierto? Es de ese mundo correcto, digamos, de ese mundo, nosotros decimos el mundo de la inmuná o el mundo de la fe auténtica, ¿no es cierto? En donde sería este mundo rectificado, ¿no? Al que todos aspiramos. Entonces, obviamente, todos queremos un mundo mejor, pero si nosotros hacemos estas cosas, nos alejamos cada vez más de ese mundo que queremos. Entonces, es decir, yo quiero un mundo mejor, pero ¿qué hago para poder llegar a ese mundo mejor? ¿Qué hago yo? Entonces, yo quiero que el mundo cambie, pero si yo no hago mi parte y le mando a las partes que los otros hagan su parte, pero yo no la hago, no sería justo. Entonces yo debería, que deseo un mundo mejor, debería estar haciendo lo mejor de mi parte para eso. Se debe evitar adular a los demás, o sea, hablar muy demasiado bien siempre de alguien, esto es adular, ¿no es cierto? Hablar siempre cosas demasiado para sacar ventaja generalmente, ¿no? Se adula para sacar ventaja del otro, porque la adulación es falsa, es engañosa y es un comportamiento impropio para una persona íntegra. Quien tiene miedo, por ejemplo, a un malvado, por lo tanto lo adula,
A veces alguien le tiene miedo a alguien porque tiene miedo, le tiene miedo porque está en un cierto lugar de poder o de influencia, entonces lo adula. Obviamente esta persona no tiene el debido temor del creador, y vamos a explicar, y merece una sanción por ello, en el sentido de decir, si yo realmente considero, ¿quién es el que maneja todo en el mundo? ¿Quién es el que tiene el verdadero poder? ¿Quién es el que saca y pone o envía cosas para que nos lleguen a nosotros? ¿Quién es el que maneja los hilos de toda la vida? No es esa persona que parece que tiene, que por ahí pareciera que tuviese un cierto poder. En realidad es el que le da la vida, ¿no? Y es el que lo puede, le permite o no le permite hacerlo o no hacer tal cosa. Entonces, no tener miedo a las personas. No tener miedo a las personas que parecen ser personas fuertes y que van a decidir las cuestiones ellos, sobre nosotros y sobre... No, no tenerle miedo porque el que le acusa a esa persona, el que le da vida y que le permite seguir vivo es el poder superior, ¿no? Entonces, a ese poder superior, que le decimos creador, eh, es al que tenemos que temer, ¿no? Porque él es el que maneja y decide todas las cosas en definitiva. Entonces, sin embargo, si alguien se encuentra en grave peligro a causa de una persona malvada y puede escapar de esa persona y salvar la vida mediante la adulación, obviamente que está permitido hacerlo. Es, es lógico, si la persona tiene que siempre priorizar su vida o salvar su vida. Entonces, para salvar su vida está permitido todo, digamos, porque la vida es lo más importante. ¿Qué hacemos cuando no la tenemos? Una de las cosas que obviamente nosotros, si bien no tenemos ninguna prohibición en cuanto a hacer estas cosas indebidas para poder lograr salvar la vida, hay una sola que es, obviamente, vos no podés matar a otro para salvarte vos. O sea, es la única prohibición que tenemos como noáfidas, es yo no puedo matar a otro para salvarme yo. ¿Entienden? Entonces es la única prohibición que tenemos. Ahora, otras cosas se pueden discutir. Ya sí están permitidos, muchas cosas están permitidas cuando se trata de salvar la vida, ¿no? Entonces, obviamente, escapar de un malvado y a través de la adoración, digamos así, con astucia, ¿m? Como han hecho muchas personas seguramente en tiempos de guerra y en tiempos difíciles, han adulado, se han mostrado buenos con los malos y han parecido socios, ya hasta se han mostrado como casi socios de ellos, pero para poder salvarse y salir de ahí. Pero obviamente lo que no está permitido es dañar a otros para salvarnos. No, eso no. Más allá de todo lo dicho hasta ahora, una persona piadosa también se esfuerza por usar sus palabras y su influencia para promover asuntos que contribuyan a establecer una sociedad correcta, una sociedad justa, una sociedad sana, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando, de una persona que se esfuerza, ¿no? Que tiene una conciencia superior y que se esfuerza para usar sus palabras, sus acciones, sus influencias, para promover asuntos que ayuden a mejorar la sociedad. Entonces, esto sería lo que estamos hablando un poco en este tiempo, lo que estamos hablando en estas clases es esta aspiración que uno tiene a ser una persona elevada, ¿no? Una persona elevada, realmente elevada en lo espiritual, ¿no es cierto? En donde procure mejorar la sociedad a través de su conducta. Entonces, la principal manera de lograrlo es mediante la creación o el apoyo de instituciones y de la sociedad en general, donde se enseñan los valores universales de sabiduría y buen comportamiento, de acuerdo a la sabiduría, básicamente decimos la sabiduría del Torá, a los estudiantes que están dispuestos a seguir ese camino. Y si uno puede, debe participar personalmente en la enseñanza de estas cosas, porque los sabios animaron a las personas piadosas a formar muchos estudiantes, a tener muchos estudiantes y discípulos, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. Entonces, estas enseñanzas son para ser difundidas, no para ser metidas debajo de la alfombra, sino que son para ser difundidas, para generar conciencia y mejorar nuestra sociedad, ¿no? Tener una conducta verdaderamente humana, con mayúscula, eh, eso es lo que tenemos que procurar. Entonces, porque si alguien lleva a muchas personas a ser personas así, elevadas, meritorias, entonces, por medio de ese mérito también, no se cometerá ninguna transgresión. Justamente como dice el Salmo, no recuerdo el número del Salmo, que se terminen las transgresiones, pero no dice que se terminen los transgresores, o sea, las personas. Que se terminen las malas acciones, pero no que se terminen las personas que las hacen, porque la persona hoy la hace y mañana la deja de hacer.
una persona que hace algo malo, mañana puede dejar de hacerlo. Entonces, no pedir que se terminen los malvados, los malos de hoy, porque esos malos de hoy se pueden transformar. El ser humano, a medida que pasa el tiempo, puede mejorar. Y cada vez que pasa el tiempo, uno es una nueva versión de uno mismo. Entonces, no podemos quedarnos con una imagen del pasado de esa persona y decir, esta persona hizo eso y la condenamos, sino que esa persona puede mejorar increíblemente, ¿no? Entonces, por eso, que se terminen las transgresiones, que se terminen las malas acciones, que se terminen aquellas cosas que hacen daño, que destruyen, que se terminen esas cosas. Pero obviamente, no las personas que pueden estar hoy cometiéndolas, sino que estas personas puedan llegar a una conciencia superior y mejorar su vida. Pero si alguien lleva a muchas personas justamente a hacer lo incorrecto, entonces no tendrá la oportunidad de arrepentirse de estas cosas. Para respaldar esta enseñanza, los sabios presentaron como ejemplo clave en Ética de los Padres, en Pirkei Avot, dice que Moshe fue meritorio, hizo que muchos lo fueran, por lo tanto el mérito de muchos se le atribuye a él. Como se afirma, él, o sea, Moshe, practicó la justicia del Creador, del Eterno, y sus preceptos con Israel. Entonces, aquí vemos que dice justamente que el comentario que hay respecto a este versículo, que es el versículo 21 del capítulo 33 de Deuteronomio, de Barim, dice que los hijos de Israel observaron las justas ordenanzas de Dios como resultado de la influencia positiva que recibieron de Moshe. O sea, ellos cambiaron su actitud y fueron mejores personas porque la otra persona le dio el ejemplo, ¿sí? Porque él hizo todo eso. No es que él nomás les decía y háganlo y yo después hago otra cosa. No, él vivía según sus convicciones, él vivía según sus convicciones y de esa manera cuando hablaba tenía autoridad y las personas imitaban su conducta realmente, y tenía influencia su palabra, porque era una persona que vivía de acuerdo a esos principios. Entonces, lo primero que uno debe hacer es vivir los principios, de los cuales uno prodiga y dice que tiene, y que quisiera que todos también lo tengan, para poder ser una influencia realmente fuerte y positiva para los demás. Jeroboam, hijo de Nebat, transgredió y hizo transgredir a muchas personas, hizo desviar a muchas personas, por lo tanto, su transgresión o la transgresión de muchas personas se le atribuye a él. O sea que él también carga con todas las transgresiones de aquellos, con las acciones malas de aquellos que lo hicieron de esa manera porque él los llevó a eso, ¿no? Entonces, cuando una persona es mal ejemplo para los demás, no solamente carga con el haber sido un maestro de cosas malas, sino que, y de haber hecho algo malo en su vida, sino de todas las cosas malas que hacen los demás que aprendieron de él. Entonces, todas esas cosas se lo van a también atribuir a él. Es decir, así como también lo bueno, y lo quedamos con esto, y a esto aspiramos, es decir, todas las cosas buenas que los demás hagan como resultado de mi influencia o de lo que yo pude enseñarles o de lo que yo pude dejarles, también se me va a atribuir a mí. Se me va a atribuir también a mí como participante de este bien, ¿no? Yo voy a ser partícipe de este bien común que se logra, que se ha logrado por la influencia que tenía. Entonces, por eso es tan importante y hay tanta responsabilidad en todo lo que nosotros decimos y hacemos porque hay muchos que nos escuchan y nos están observando y bueno, y podemos influir tanto mal como bien. Siempre elegimos el bien, obviamente, el camino de la vida, el camino del bien, el camino de la construcción, el camino, ¿no es cierto?, de lo positivo, ¿m? Este, que justamente es para lograr entre todos, desde donde estamos, en los lugares donde nos encontramos, en las labores que desarrollamos, conseguir justamente mejorar este mundo. Este mundo no se mejora por arte de magia, ni siempre no tenemos que pensar que lo van a mejorar los otros, sino o fulano que está en tal situación de poder lo va a hacer. No, somos todos. Todos somos lo que tenemos que hacer, la parte única que nos toca hacer, que nadie nos puede reemplazar. Porque esto es una de las cosas que también la Torah difiere con muchas otras ideologías, que otra ideología dice que vos no sos imprescindible. Vos hoy estás y mañana viene otro y ocupa tu lugar y nadie se va a dar cuenta, ni se va a acordar de vos. No es cierto, porque la verdad es que cada persona es única y cada persona viene con una misión específica que solamente él puede cumplir y nadie más. Nadie lo va a hacer como él. Nadie va a hacer las cosas como él las hace. Nadie va a tener el impacto que tiene porque es una persona única. Ninguna persona en este mundo es igual, somos todos diferentes.
Por lo tanto, necesitamos de todos. Entre todos hacemos esa gran alma universal, ¿no? Que el alma, decimos de Adán, el alma universal, el alma que necesitamos todos, formamos parte, y que somos necesarios, todos somos necesarios y somos imprescindibles porque tenemos una misión única que cumplir en el mundo y la tenemos que cumplir. Entonces, la idea es no desperdiciar el tiempo en cosas que no aprovechan, nuestra vida que pasa rápido, en cosas que no nos sirven o que no le sirve a nadie, sino aprovecharla para hacer lo que vinimos a hacer, ¿sí? Terminar nuestra labor como corresponde, habiendo aportado ese lugar, aportando ese granito de arena que venimos a aportar, porque somos como si fuese una pieza de rompecabezas única que no puede ser reemplazada por ninguna. Y tiene que estar, y hay que ponerla en su lugar, en el tablero, ¿no? Tiene que estar en el tablero. Por eso es para meditar un poco, reflexionar acerca de estas cosas. Y bueno, hasta aquí entonces ha sido mi exposición.